Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en esta serie de Fe para Triunfar y hoy me toca a mí el poder dar esta lección. Es la lección número 2 y realmente queremos comenzar con este texto tan hermoso de la palabra que dice que si tu fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrías decirle a esa montaña, movete de aquí para allá, y la montaña se va a mover, porque nada sería imposible o lo es para cada uno de nosotros. Y nos encontramos en esta vida donde hay un montón de situaciones que a veces no sabemos cómo encararlas. A veces estamos en una depresión, estamos en un pozo que no sabemos cómo salir, o vemos un problema grandísimo y no sabemos cómo avanzar. Entonces, a través de este texto podemos ver lo que realmente es la fe. La fe nos permite avanzar aún por sobre el problema. Y no importa cuán grande sea el problema, nuestro Dios es mucho más grande y la fe que Él pone en nosotros es mayor para que podamos avanzar. Entonces, de esta manera podemos hoy poder hablar lo que sería la superación personal. Vamos a ver aquellos puntos que nos van a ayudar a ver cómo podemos superarnos nosotros personalmente, ya que hay un montón de cosas en las cuales tenemos que hacerlo. De esta manera queremos ver cómo podemos experimentar el amor de Dios que nos puede sanar, el amor sanador de Dios. Vamos a experimentar el amor sanador de Dios. ¿Cómo puedo yo experimentar el amor de Dios? Bien, en primer lugar tengo que ver que de tal manera Dios me amó a mí que entregó su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto me hace a mí pensar y entender algo. Primero, Dios me amó, y ese amor lo derramó a través de su Hijo para poder sanar. ¿Sanar a quién? Bueno, hay un texto en Isaías 1:6 que dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino solamente heridas, golpes, llagas recientes. No han sido curadas, tampoco vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto implica de que hay un montón de gente que está herida. Hay un montón de personas que no saben qué camino avanzar. Hay gente inclusive que ha ido a distintos lugares, han probado con distintas terapias y ninguna de ellas le ha llevado a poder solucionar la situación que está viviendo. Otras personas de alguna manera tienen una opinión tan propia y tan cerrada que esa misma opinión los llevó a que estén lastimados. Bueno, ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice que Él conoce los caminos de cada uno de nosotros y que como conoce nuestros caminos, Él nos va a sanar. Isaías 57. Es decir, que Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo estás vos, Dios sabe cómo estoy yo, Dios sabe cómo está tu familia, Dios sabe cómo está tu negocio, cómo está tu matrimonio. Él te conoce y Él quiere poder sanarte. Entonces, el poder entender el amor sanador de Dios es una experiencia totalmente personal. Hay un texto muy interesante que está en Mateo 5:4 y dice: bienaventurados son los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Ellos van a ser consolados. ¿Qué implica? ¿De que debo de estar llorando todo el día? No, pero en realidad hay cosas interesantes acá. En primer lugar, que no es malo llorar. Nosotros en este tiempo pasamos situaciones muy difíciles, aún yo mismo personales, y me di cuenta de que es bueno el poder llorar, que hay una bienaventuranza cuando yo aprendo a llorar en la presencia de Dios. Saber que Él conoce cada una de mis lágrimas y que ninguna de ellas cae al piso, sino que son tomadas por Él. Y Él permite situaciones para que podamos crecer, para que podamos madurar, pero también para poder conocer su consuelo. Así que es importante que entiendas esto. No importa cuál sea la situación, Dios puede librarte, Dios puede sacarte, Dios puede permitir que aprendas a superarte personalmente, como lo dice Mateo 5:4. Pero hay algo también interesante allí. Tengo que examinar mi vida y detectar cuáles son las mentiras que están robando mi felicidad. Hay gente que dice: wow, pero yo no, me olvidé de ser feliz. Otros días charlaba con algunas personas y le preguntaba cuándo fue la última vez que se reían. ¿Reírme? De ninguna manera. Hace un montón, me olvidé de poder reírme. Es decir, que las situaciones de la vida nos han hecho que nos olvidemos de lo que es realmente la felicidad. Pero hay un texto en Proverbios 4:23 que dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos son los que controlan tu vida. Qué tremendo, ¿no? Lo que pensamos, lo que nosotros gestamos, lo que se genera en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, es muy fuerte, porque eso hace que me convierta aún en lo que yo estoy pensando. Por allí hay gente que nos dijo en algún momento que nosotros éramos algunos buenos para nada.
Hay gente que nos dijo que nosotros no vamos a poder avanzar en distintas situaciones. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de mentiras hicieron de que yo me estancara, que vos te estancaras. Por allí pasa que en la niñez te dijo tu viejo, vos siempre vas a ser el mismo. O tus amigos te dijeron, vos nunca vas a avanzar en esto. Entonces creí esas mentiras, hice que esas mentiras tomaran forma en mi vida y me estanqué. Pero Dios dice algo muy interesante acá. Queridos hermanos, no le crean ustedes a todos. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Es decir, que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que escucho, a ver con qué gente estoy, qué clase de personas son las que me rodean y si realmente lo que estoy escuchando me está ayudando a salir o me estoy hundiendo en una mentira. Tengo que detectar esas mentiras. Tengo que ver qué es lo que a mí no me permite ser feliz. Y tengo que descubrirlo y creer de que puedo salir. Por eso, fe para poder avanzar, fe para triunfar, es esto, es creer de que yo puedo salir adelante. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Esto es interesante, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la Biblia. Él es la verdad. Voy a conocer la verdad solamente cuando pueda conocerlo a Dios. Entonces eso me permite a mí, al conocer la verdad, puedo saber qué es lo que es mentira. Puedo poder diferenciar entre lo que me dijeron y en lo que Dios dice para mí. Y ahí me doy cuenta de que Dios tiene otros propósitos. Dios tiene algo maravilloso, como lo tiene para vos. Cuando nosotros vemos de que es importante ver y declarar, como están allí en cada una de nuestras guías, es interesante el poder saber quién soy yo y también declarar lo que Dios tiene para mí. Para eso, debo apropiarme de la identidad que Dios me ha dado a mí. Por empezar, tengo que entender esto. Yo no soy una casualidad del universo. Yo no soy alguien que nació por nacer. No soy un aborto de la naturaleza. Vos y yo somos gente pensada. Dios pensó en nosotros antes que el mundo fuese formado. Salmo 139 dice que nuestro embrión lo vio el Señor. Es decir, es interesante entender de que yo acá no estoy por estar. Dios tiene un propósito claro para que yo pueda avanzar, para que yo pueda vivir. Entonces tengo que agarrar esa identidad, saber lo que Dios tiene para mí y bueno, avanzar en eso. Hay un texto en Isaías 43, 1 al 3, que dice: no tengas miedo, yo te voy a liberar, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre, vos me pertenecés, y aunque tengas graves problemas, yo siempre voy a estar con vos. Vas a cruzar los ríos, no te vas a ahogar. Vas a caminar en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a poner a salvo. Vos valés un montón para mí, vos valés mucho para mí. Para salvarte la vida y para que vos seas mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, yo entregué a naciones enteras. Y esto es algo realmente interesante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no implica ausencia de problemas. Hay gente que por ahí dice, wow, estoy con tantos problemas, parece que Dios se olvidó de mí. O de repente, yo ya tengo fe y tengo una fe para triunfar, por lo tanto yo ya no voy a tener problemas. No, al contrario. Tenemos que entender esto. En primer lugar, que los problemas son en sí, para mí, un escalón para poder subir y para poder avanzar. Hay gente que se detiene en esas mentiras, como recién decíamos. Si realmente Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando esto. Si realmente esto hubiese sido de Dios, no me hubiese pasado aquello. Y en realidad, el Señor está con vos, está conmigo, y Él permite un montón de situaciones para que nos demos cuenta quiénes somos, quién es Él, y que yo ni vos somos personas cualquiera. Entonces, tengo que imaginarme ahora. ¿Qué tengo que imaginar? Imaginar tu vida cuando vos seas sanado. Vos tenés que ver, tener una visión de futuro. Vos tenés que comenzar a ver lo que Dios tiene para vos. De esa manera es lo que está implicando el poder decir fe para triunfar. Jesús le dijo a un hombre llamado Bartimeo: ¿qué querés que haga por vos? Este hombre estaba a la orilla del camino, estaba allí tirado a la orilla del camino pidiendo limosnas. Cuando se enteró de que Jesús estaba pasando por allí, el ciego le responde. En realidad, primero lo llamó e insistió para que Jesús se detuviera. Cuando se detuvo, lo manda a llamar y el ciego, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por vos? El ciego le responde y le dice: maestro, yo quiero ver de nuevo. Jesús le dice: wow, bien, puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y se fue por el camino con Jesús. ¿Qué es lo que yo veo acá? Veo a un hombre que estaba sentado al lado del camino.
Ve a una persona que vivía de las limosnas, de lo que la gente le podía dar. Ve a una persona totalmente estancada. Pero cuando él escuchó de Jesús y cuando él sabía lo que estaba haciendo, él no solamente lo llamó, sino que él comenzó a ver lo que Jesús podía hacer en él. Esto es la fe que nos lleva a triunfar. Hay algo interesante, la gente que lo escuchaba le decía que se quedara callado, porque nunca va a faltar alguien que cuando vos tengas un plan loco, un sueño copado, algo maravilloso, nunca va a faltar alguien que te va a decir, no, eso no es para vos. El Señor no te va a atender. Es más, esto te va a quedar grande. Este saco te queda más que grande a vos. Y en realidad no es así. Porque Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un plan para mí. Y es importante comenzar a ver, comenzar a soñar y poder ver realmente la sanidad que Dios tiene para mí y el plan que Dios tiene para mi vida. Como la otra vez charlábamos con un pastor amigo, él me decía, mira, qué interesante, ¿no? Bartimeo le podría haber dicho al Señor, ¿por qué no me das un cojín más cómodo? ¿O por qué no me das un subsidio? En realidad, él iba a seguir siendo ciego. Él necesitaba ver. Por lo tanto, es importante entender esto. La fe para triunfar me permite ver mucho más allá y poder distinguir lo que Dios tiene para mi vida. Hay algo interesante en todo esto también. Yo necesito cambiar el modo de hablar. Vos necesitas cambiar tu modo de hablar, necesitas ser positivo. En un texto de 2 Corintios 4:13 dice, la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Qué fuerte este texto, porque en realidad tenemos que ver que las palabras tienen poder. Hay un texto también en el libro de Mateo, donde 2 ciegos se presentaron delante del Señor. Entonces Jesús le dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren que haga con ustedes? ¿Qué puedo hacer por ustedes, muchachos? Y bueno, nosotros queremos ver. Y Jesús, de repente mirándolos, ellos no lo podían ver porque todavía no veían, agarraron y le dijeron, sí, nosotros queremos ver. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto por ustedes? Y dijeron, sí, creemos. Y es interesante que Jesús les dijo, ok, de acuerdo a la fe de ustedes, esto va a ocurrir. Hay otra versión, una palabra así que dice, conviértanse en lo que ustedes creen. En realidad, ellos se iban a convertir en lo que estaban creyendo. Cuando hablo de fe para triunfar, yo me voy a convertir en lo que realmente estoy creyendo. Una vez un hombre trabajaba en el ferrocarril, y este hombre hacía el mantenimiento de los vagones del frío. De repente ese día le dijeron que había un vagón que conservaba la carne, que estaba descompuesto, y se fue a poder atenderlo y hacerle el service. Ese día se quedó solo, todos se fueron más temprano a la casa porque era el cumpleaños del gerente. Y entonces este hombre se mete al vagón y allí en el vagón, cuando se mete adentro, se cierra la puerta y queda totalmente bloqueado. Cuando intenta abrir la puerta no puede porque se había trabado. Y empezó a preocuparse, empezó a llamar, empezó a gritar, empezó a pedir auxilio, pero no había nadie en la empresa. Ahora, fíjate qué interesante esta anécdota porque te va a servir un montón. Este hombre comenzó a gritar y a desesperarse y a rasguñar y ya no había nadie que lo escuchara, nadie que lo atendiera, porque se habían ido todos. De repente mira el reloj y tenía 8 grados bajo cero. El tipo dijo, wow, yo me voy a morir, me voy a congelar. Comenzó a declarar, comenzó a decir, me voy a morir de frío en este vagón, me voy a congelar. Al ratito ya comenzó a tener frío, empezó a tiritar, empezó a sentir congelamiento, comenzó a sentirse tullido, ya no podía mover nada. Y allí en un rincón del vagón encuentra un papel. Saca una lapicera y comienza a decirle a su esposa y a sus hijas que él se iba a morir dentro de un vagón, que se había quedado encerrado. Le pidió perdón a la familia, le pidió perdón a todo el mundo y él comenzó a decir, voy a morir hoy, esta noche, en este vagón muerto de frío. De repente ya pasó el tiempo, pasaron los minutos y ese hombre comenzó a tiritar. El tema es que al otro día, en la mañana, cuando lo van a abrir el vagón, se encuentran con este hombre que estaba muerto en un rincón del vagón. La gente no entendía qué es lo que había pasado. Lo llevaron para que lo pudieran revisar, hicieron las revisaciones médicas y de repente se encuentran que había sido una muerte por congelamiento. Ahora, lo que la gente nunca entendía era cómo podría haber muerto en un vagón que había estado desenganchado hace 3 meses, donde realmente no andaba, las máquinas no andaban y que el reloj decía otra cosa. Él se convirtió, él creyó en lo que estaba declarando, no hacía ese frío dentro del vagón. Por allí nosotros nos transformamos
en lo que realmente estamos declarando. Tenemos que ser gente positiva, tenemos que ser gente de fe, creer que ese tipo de fe nos lleva a triunfar. Entonces tenemos que avanzar. Y cuando avanzamos, conquistamos. Tenemos que superar la vergüenza y la culpa. Allí, en el libro de Mateo, habla de que había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. La mujer sufrió mucho bajo el cuidado de varios médicos. Había gastado todo lo que tenía y sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez ella se ponía peor. Ahora, qué interesante esto. Habla de una mujer que tenía que superar la vergüenza y la culpa. ¿Por qué? Una mujer en esas condiciones, que llevaba 12 años sufriendo de hemorragias, según lo que decía la palabra y según lo que enseña el Antiguo Testamento, era una mujer que era considerada inmunda porque estaba fuera ya de su costumbre. No solamente que era considerada inmunda, sino que todo el mundo ya la conocía como esa clase de mujer. Entonces, estaba totalmente despojada socialmente. No tenía una vida con su esposo como correspondía. Había perdido su vida familiar, había perdido su vida laboral. Socialmente era una persona que no existía prácticamente. Esta señora tenía que superar la vergüenza e inclusive la culpa que se había gestado en ella por la condición en la cual se encontraba. Avanzar y conquistar, ¿sabes qué significa también? Significa dejarte ayudar por las demás personas. Es interesante entender que Jesús estaba rodeado de un montón de gente. Aún en la iglesia hay un montón de gente y por supuesto que Jesús está con cada uno de nosotros. Y acá tenés que entender algo. El proceso de permitirte dejarte ayudar. Es decir, hay un montón de personas al lado tuyo que te van a ayudar inclusive a llegar a Jesús, que te van a contener. Por allí llegamos pero tan molidos, llegamos tan quemados, tan dolidos, tan desahuciados, que adoptamos una actitud de soledad, de aislamiento. Eso nos lleva a que nos enfermemos cada vez más. Pero cuando vos y yo permitimos que hayan personas al lado nuestro, que nos ayuden, que nos contengan, que puedan aconsejarnos y que inclusive nos comparten sus experiencias de vida, de cómo llegaron, de cómo fueron sanados, eso me permite a mí, entendiendo inclusive que la iglesia es una familia, yo me permito el poder ser ayudado. Este concepto es importante. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y tocó su capa. Entonces vemos en este contexto de que la gente le permitió llegar al Señor. Vos tenés que dejarte ayudar, tenés que permitir que las personas que están al lado tuyo te puedan contener, aconsejar. Entonces, por supuesto, vas a salir adelante. Y esto te va a permitir que Dios cambie tu mente. Tenés que dejar que Dios cambie tu mente. Ella pensó, si solo pudiera tocar su capa, yo voy a quedar totalmente sana. Esto es interesante. Ella pensó. Hay un montón de pensamientos que nos llevan más que a acercarnos al Señor, es a aislarnos de Él. ¿Por qué? Y bueno, por nuestra forma de crianza, por cómo fue mi vida, por cómo es mi contexto, cómo son los grupos con los cuales estuve, las personas, los amigos. Por allí como que formé tal estructura, una situación tan fea en mi vida, que no doy lugar a que en realidad pueda creer, oh sí, el Señor me puede cambiar, me puede transformar. Esta mujer pensó y dijo, a ver, 12 años donde estoy aislada de mi familia, aislado de mi matrimonio, de mis hijos, sin una vida social. Es necesario poder entender este concepto. Un cambio de mentalidad. Permitite pensar distinto. Pensá de que Dios puede ayudarte, pensá que Dios puede transformar tu vida, no importa cuál sea el problema. Yo siempre digo, es el momento de comenzar a decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Entonces, deja que Dios cambie tu mente. Pero bueno, si uno no arriesga, no gana. Arriesgarse y dar es algo bastante interesante. Dice la Biblia, apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de aquella enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de Él. Él se detuvo, dio la vuelta y preguntó, ¿quién me tocó la capa? ¡Wow! Un pasaje tremendo, realmente interesante, ¿no? Pero yo tengo que arriesgar todo lo que soy, arriesgar todo lo que tengo para poder llegar a Jesús.
cuando nosotros le entregamos todo lo que somos, cuando le entregamos todo lo que yo tengo, cuando le entrego realmente mi vida, allí comienza a gestarse este milagro y comienzo a ser una persona de fe para seguir triunfando, porque luego tengo que seguir avanzando. Entendemos que esto fue un primer paso de la mujer, que la llevó a que ella realmente tuviese sanidad. Ella arriesgó. Hay gente que realmente ya se quedó en la historia, se quedó en ese momento de frustración y de repente ya no puedo avanzar, no puedo salir. Pero es interesante también que dice que tenemos que dar. Perdonad a quienes te hirieron, pedid perdón a quienes te han herido. Cuando pensamos en perdonar a quienes me hirieron, pero ¿por qué tengo que perdonar? Bueno, recién hablábamos de que esta mujer tenía una hemorragia, ¿no? 12 años con hemorragia. Y por allí me pongo a pensar cómo estarás vos, ¿no? Que estás aquí escuchando, que estás en el grupo pequeño, ¿cómo está tu vida? Quizás me decís, no, yo, Sera, no tengo ninguna hemorragia, mira, no se ve sangre por ningún lado. Y en realidad, interiormente tenemos situaciones que nos han llevado a desangrarnos, ¿no? Hay gente que se está desangrando por situaciones que vivió en su niñez, en su pasado, el matrimonio, no sé qué es lo que realmente vos pasaste. Sí sé que en un momento de mi vida yo me estaba desangrando. La gente no veía la sangre, pero Jesús sí la vio. Y cuando yo decidí acercarme a Él y entregar mi vida y entregar todo lo que yo era, ese sangrado no solamente fue cortado, sino que fue sanado y mi vida fue totalmente restaurada. Entonces, cuando yo recibí el perdón de Dios, recién allí aprendí a perdonar. Y fui a pedir perdón y entendí que de esa manera se gestó algo muy fuerte en mí. Fe para poder triunfar. Si tu hermano peca contra vos, anda sola con él y decirle que, que se equivocó, hacerle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano. Y esto es algo interesante. Cuando realmente en mí se produce esa sanidad, ese milagro, yo puedo sentir el poder de Dios y aún comienzo a amar a aquellas personas que me hirieron. Quizás tendrás que ir a tu casa, quizás tendrás que ir a hablar con tu papá, no sé, el Señor te va a llevar a ver con quién tenés que hablar, pero una cosa sé, si Dios te ha sanado, Él va a poner poder en vos para sanar también a otras personas y te vas a transformar en una persona de fe para poder triunfar. Perseverar y obedecer. ¡Wow! Si nos cuesta algo, realmente es perseverar. Tenemos que entender que la sanidad es un proceso. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque por allí nosotros recibimos un milagro, sentimos el poder de Dios, vemos que ya hay algunos síntomas que ya no están, pero hay algo que quiero decirte en esto: necesitas perseverar, necesitas continuar en este camino. La mujer recibió sanidad, pero entendía que había gente al lado. Se quedó con esa gente, estuvo en ese grupo. Allí de alguna manera somos personas que cuando recibimos el milagro, cuando ya estamos solucionados, dijimos ya está. Pero tenemos un peligro y el peligro es volver a caer. Por eso es interesante ver a la gente que está al lado mío, ver a la gente de la iglesia como una familia, como personas que me pueden ayudar. Perseverar en el programa que empecé, perseverar en la disciplina, continuar en esto que me están enseñando, para que yo sea una persona fuerte, una persona firme. Y lo otro, también obedecer. ¿Por qué? Jesús le dijo a esta mujer, o preguntó, ¿quién fue el que me ha tocado? Ella tuvo que declarar públicamente, ella tuvo que confesar públicamente. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos libres, pero también ayudamos a aquellos que nos escuchan. Y hay algo muy interesante acá que ocurrió en la vida de esta mujer. Esta mujer fue libre espiritualmente, fue libre físicamente, pero también recibió una libertad social. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas equivocaciones, Dios te va a dar una restauración completa. Cuando Dios restaura completamente. Y si te va a hacer una persona de fe, te va a hacer un triunfador. Esto es interesante. Por lo tanto, tenés que aprender a perseverar y obedecer. Y si tenés personas al lado que te están guiando, que te están mimando, que te están conteniendo, lo hacen porque te aman. Obedece a esas personas y serás una persona realmente triunfadora. Tenemos que establecer disciplinas. Establecer disciplinas espirituales. Cuando nosotros estamos ya en el Señor, cuando hemos sentido su presencia, cuando hemos sentido su sanidad, hay un montón de cosas que se ponen por delante y tenemos que comenzar a ser disciplinados. Entre ellos, oramos, compartimos la palabra, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna,
a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla. Entonces, ¿qué es lo que acá entendemos? Nos encontramos que hay una batalla delante, que hay una guerra, que hay situaciones que voy a salir todos los días y voy a tener que enfrentarlas. Pero cuando yo entiendo que debo ser una persona disciplinada en lo espiritual, cuando veo todos estos conceptos que hemos visto, me doy cuenta de que en Dios yo todo lo puedo. Voy a pelear esta buena batalla, esta batalla espiritual, esta batalla de la fe, sí, porque sé que a través de la fe voy a poder lograr aquellas cosas que Dios tiene para mí, una fe para poder triunfar. Tengo que recibir y también tengo que compartir. Por allí nos gusta mucho recibir, pero nos cuesta mucho el poder compartir. Nos gusta que realmente nos atiendan, ser sanados, salir de distintas situaciones. Recibir y compartir es una verdad muy importante. Luego Jesús le dijo a esta señora: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Es tremendo. El milagro se produjo. Ella recibió sanidad. Una sanidad física, una sanidad espiritual, una sanidad social. Ella recibió. ¿Para qué lo recibió? Para que también ella lo pudiera compartir. Imagínate cuando llegó a su casa. El esposo, los hijos, la familia, los amigos, ¿qué te pasó? Ella comentó justamente lo que había ocurrido. El milagro se desató. Ella tuvo fe, ella creyó, triunfó. Por lo tanto, podía compartir también con sus amigos, con su familia. Cuando esto ocurre, nosotros no nos avergonzamos, al contrario, queremos compartirle al mundo lo que realmente es tener fe. Cuando aprendemos a confiar, comenzamos a ser personas triunfadoras. Y ese Dios en el cual se gesta la fe, ese Dios que pone en mí la fe, es un Dios que siempre va a estar a mi lado, va a estar con vos. Y así como estás ahora en este grupo pequeño y se pueden desatar cosas maravillosas, lo cual así va a ser, creemos que así será. Convertite. Dice la Biblia: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Salmo 30:11. Es eso lo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él y entregamos absolutamente todo lo que tenemos. Él cambia nuestra vida y transforma todo nuestro ser. Dios te bendiga. Y quiero compartirte algo más en base al texto que nosotros hemos leído. Habla de que Él cambia nuestro lamento en danza y que Él quita mi ropa de luto. Quizás allí en el salón donde estás, en la reunión donde te encontrás, en el grupo, estoy seguro que hay personas que están con mucho lamento, hay personas que están vestidas de luto. Y yo creo en ese poder de Dios que puede transformar tu vida. Por lo tanto, yo quiero orar por vos, quiero declarar que ese amor de Dios, ese poder de Dios se va a derramar en tu vida, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, y no importa cómo esté tu condición. Permitime orar por vos en el nombre de Jesús. Señor, en este momento yo oro por cada persona que ahora está en el grupo, por cada persona, Señor, que está en el salón, por cada persona que está reunida. Vos conocés el corazón de cada uno de ellos. Vos sabés, Señor, quiénes son aquellos que están sin consuelo, Señor, sin esperanza, que están de luto, aquellas personas que se sienten en tanta soledad. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que así como aquella persona, aquella mujer se acercó a vos y te tocó, así es esta noche, Señor, en cada uno de ellos y de ellas. Lo proclamo y lo declaro en el nombre de Jesús, que se rompe toda cadena, que se libera ahora tu mente, que el enemigo saca sus manos de tu vida y la gloria y la presencia del Señor se derraman en ti, que tu corazón se llena de la presencia del Señor. Yo declaro hoy que ese lamento se convierte en una danza y que ese luto es transformado en una fiesta. Lo declaramos sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén.